Hola, buenas tardes. Vamos a, a iniciar con puntualidad nuestra clase del día de hoy, ¿no? Ya un poco más adelante, cuando se hayan incorporado el resto de estudiantes, comentaremos algo sobre la solemne, que eh, en realidad la solemne pueden incluso, si hay alguno que todavía no le haya respondido, hacerlo el día de mañana. Las voy a evaluar, las voy a corregir el fin de semana, de modo que ya el lunes, más tardar el martes, espero, tengan ustedes sus notas, ¿no? Entonces, bien, como les comentaba la semana pasada, vamos a tomar esta clase del día de hoy para dedicarla expresamente al texto de la apología de Sócrates. Y la próxima, todavía seguiremos un poco revisando la figura tan particular de Sócrates como maestro, con algunos apuntes, algunas referencias al banquete. Bien, yo diría que la Apología de Sócrates es un texto escrito por Platón, bastante, podríamos decir, eh, como conocido, eh, en realidad es un texto breve, de fácil lectura o relativa fácil lectura, pero que nos deja ver de una manera muy clara quién era Sócrates y por qué fue tan importante, no solamente para el ámbito de la filosofía, sino también para el ámbito, podríamos decir, de la cultura occidental en general, ¿no? Apología significa defensa. Y en efecto, lo que cuenta Platón en este texto es ese episodio histórico tan particular en el que Sócrates se defiende a sí mismo de las acusaciones que ha recibido por parte de algunas personas de Atenas, ¿no? En este sentido, tenemos como dos textos que narran lo mismo, el escrito por Platón, que vamos a ver nosotros, a revisarlo, y también el de Genofonte. Pero se dice que hay otros textos, otras referencias, bueno, lamentablemente perdidas de este episodio, ¿no? Entonces, por tanto, es un episodio que, como les decía, para la cultura occidental es clave. Sócrates es acusado de tres, o sea, tiene tres denuncias, ¿no? Meleto lo denuncia por corromper a los jóvenes, Anito por creer en dioses que no son los dioses de la ciudad, es decir, de ser impío, o de no creer en los dioses de la ciudad. Licón lo va a acusar de, en cierta forma, de ser engañoso, ¿no? Básicamente la acusación decía que él convertía el argumento más débil en el argumento más fuerte por medio de la retórica, ¿no? De ser un demagogo, de ser, si se quiere, incluso hasta un sofista, ¿no? Pero esta última acusación no es procedente y básicamente Sócrates se tiene que defender de corromper a los jóvenes y de no creer en los dioses de la ciudad. Bueno, la apología comienza cuando él debe como responder a estas acusaciones. Y tiene, bueno, sobre todo se refleja en algún momento un diálogo con Meleto. Un diálogo relativo porque Meleto prácticamente no dice nada. Todo lo que se cuenta en el texto son las palabras del propio Sócrates. Y luego hay un espacio para la deliberación y para una primera votación. En esa primera votación, Sócrates resulta culpable o declarado culpable por una diferencia muy, muy pequeña, ¿no? Serían probablemente los jueces más de 500, un poquito más de 500, y bueno, quedan como 250 y tanto a 260, o sea, algo muy poco. Y bueno, a esa sentencia, o más bien a ese veredicto, responde Sócrates nuevamente con la última parte del texto, donde se dirige
por una parte, a los que lo acusaron de culpable, pero también a los que lo consideraron inocente. Hay una segunda votación y en esta segunda votación el resultado sí es un poquito más amplio, la brecha es más extensa, donde efectivamente Sócrates es declarado culpable o condenado a muerte. Entonces, bueno, varias preguntas que tenemos que hacernos, porque no sé si ya lo han leído, espero que sí, pero una es por qué Sócrates se defiende del modo en que lo hace, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a tratar de ver un poco más adelante. Con lo primero que hay que iniciar es como con una clave de lectura muy importante para entender no solamente el texto específico de la apología, sino de alguna forma las apariciones que vemos de Sócrates a lo largo de los textos o de lo que podríamos llamar el corpus platónico, ¿no? La figura que nosotros vemos es una figura de un Sócrates que es complejo, ¿no? Y su complejidad radica mucho en el sentido de la ironía. Por ello, o sea, porque Sócrates todo es ironía y nosotros vamos a tratar de ver, de iniciar nuestra primera lectura en este sentido. La palabra ironía, ironei, significa en griego disimulo, ¿no? Y en un sentido, ironeia, ¿no? Significa disimulo. Y en un sentido que podríamos decir más tradicional, más, sí, como figura retórica, la ironía tiende a entenderse como cuando una expresión o un discurso dice exactamente o expresa exactamente lo contrario a lo que se piensa, ¿no? Si alguien entra a un salón de clase vestido con pijama, probablemente bueno, un comentario irónico sería, oh, qué elegante, ¿no? Con cuánta elegancia ha entrado a clase. Evidentemente, lo que he querido decir es todo lo contrario. Porque has llegado, ¿no? Tan vestido de manera tan informal. Eh, eh, Eso sería, digamos, la ironía en un sentido más retórico, en un sentido más tradicional o general. Pero la ironía socrática no es así. Es un poco lo que también Blastos llama ironía compleja. ¿Por qué? Porque en la ironía tradicional los contrarios se anulan. Es decir, yo digo, ¿cuánta elegancia tienes al entrar a clase? Y el contrario de la elegancia es la informalidad o persona desprolija. Entonces, podríamos decir que lo que digo es lo contrario, exactamente de lo contrario a lo que pienso. Por tanto, lo que digo anula lo que pienso, perdón. Al decirlo con ironía, anula lo que digo. Allí los contrarios se anulan y el mensaje cuando es recibido y cuando es leído, percibido adecuadamente el sentido irónico, entiendo que efectivamente, bueno, mueve a risa, mueve a burla, mueve, en fin, como manera de entender que el efecto no es, no hay elegancia, ¿no? No quiero decir exactamente eso. En la ironía compleja o ironía socrática, los dos contrarios son verdad, no se anulan, no se niegan, sino que se afirman, ¿no? Fíjense lo que dice Blastos aquí, en la ironía compleja lo que se dice es y no es lo que se quiere decir. Su contenido manifiesto pretende ser cierto en un sentido y falso en otro. Es decir, o podríamos explicarlo de una manera más clara. Aunque sean supuestamente contrarios, en realidad esos dos contrarios no se anulan, sino que son verdaderos. La ironía más clara que podemos ver en el texto de la apología
es cuando Sócrates dice, yo solo sé que nada sé, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Y bueno, es cierto que él sabe, pero también es cierto que no sabe, ¿no? Él sabe que no sabe. Y en ese saber que no sabe es precisamente donde se expresa, donde se manifiesta con mayor claridad esa presencia de los dos contrarios, ¿no? Esa presencia de los dos, de los, no hay como esa anulación típica de la ironía tradicional, sino que más bien los contrarios permanecen. Y vamos a ver que Sócrates todo era ironía. Sócrates podríamos decir, muy célebre por su fealdad. Era, digamos, como con la nariz chata, los ojos saltones, barrigón, más o menos calvo, en fin. Se dice hay muchas cosas de que Sócrates era bastante feo, pero era tremendamente atractivo para los discípulos, ¿no? Y esos textos como el Critias, como el Hipias, el propio Fedro, o sea, se va viendo como él va andando por Atenas, caminando y de alguna manera como encantando a los jóvenes que no se resistían y se sentían tremendamente atraídos por un tipo de belleza que estaba en Sócrates, pero que evidentemente no era una belleza física. Entonces, en él coincide lo feo y lo bello, lo sabio y lo ignorante, lo rico y lo pobre, ¿no? Él es todo, como creo que va a decir Nietzsche en algún momento, Sócrates es pura ironía, ¿no? Em, y eso va a estar presente para poder entender la figura de Sócrates de una manera, incluso como maestro. Porque, porque lo que Sócrates quiere enseñar no es algo que él sepa, sino que de alguna forma él no tiene nada que enseñar porque él no sabe nada. Y por eso precisamente es que habría sido muy contradictorio que Sócrates escribiese algo, porque si hubiese escrito algo, él tendría que haber admitido que sabía acerca de lo cual estaba escribiendo. Y, y Sócrates, en esa misma ironía, se va como desdibujando, como de alguna manera como maestro, su presencia como interlocutor, no busca que sea su voz la que sea escuchada o la que resuene, sino que por el contrario, él quiere de alguna manera como silenciarse él para que el interlocutor, para que el discípulo, podríamos decirlo en este sentido, pueda desarrollar y escuchar su propia voz. Y por eso es que es tan potente su trabajo como maestro, o tan potente su trabajo como eso, como filósofo incluso, ¿no? Porque va, de alguna manera, teniendo como fin, teniendo como tarea, el lograr que los demás se conozcan, o que se escuchen, o que de alguna manera traten de encontrar incluso algún tipo de coherencia o de sentido en lo que piensan o en lo que dicen. Nosotros veíamos la semana pasada que hablábamos de la pregunta, ¿no? El sentido de qué significa preguntarse correctamente. Y preguntarse correctamente pasa como por eso, ¿no? Como porque sea una pregunta genuina, real, con sentido, que responda a una búsqueda. Una búsqueda que para que tenga sentido tiene que incorporarse o integrarse en, digamos, en un orden, en un discurso, en una suerte como de argumento propio de por qué nosotros queremos conocer acerca de lo que estamos preguntando. Pero bueno, vamos al texto. Vamos a tratar de ver todo esto en el texto mismo, ¿no? Acá, bueno, ya, si ustedes tienen esta presentación,
este PPT y lo ven allí, lo descargan, ¿no? También lo tienen en el propio Blackboard. Quiero entrar directamente con, esto lo voy a hablar, pero ya va, déjenme. Ya va. Ok, bueno, déjenme primero, antes de darle esta idea de entrar al texto, darles como otros aspectos que vamos a ver, o sea, dos más, como clave de lectura de la apología. Este que les mencionaba, que llamamos ironía. Pregunto antes de avanzar, ¿se entendió lo que es la ironía compleja? ¿Se comprende con un poco, o sea, incluso cuál es la diferencia entre la ironía tradicional y la llamada ironía socrática o ironía compleja? ¿O no quedó del todo claro? Pregunto antes de continuar. ¿Sí, Pablo? Más o menos en realidad, profe. O sea, la que usamos habitualmente, esa se entiende, pero ahí yo quedé medio colgado. Bueno, solo sé que nada sé, como que se sintetiza, pero ese tema de los dos contrarios que se aceptan o que son verdaderos, como Sí. en qué se podría especificar también ahí en la apología o en otro ejemplo, profesora. Sí, en la apología lo podemos ver incluso desde el inicio. Desde el inicio, cuando Sócrates comienza a hablar, él empieza a decir algo muy curioso, algo muy interesante, porque dice, de todas las cosas que han dicho de mí, una me causa especial extrañeza, y es que dicen que soy hábil para hablar, ¿no? Eh, entonces, fíjense, esa es la traducción que tiene Gredo, si mal no recuerdo, puede que haya otras traducciones o que ustedes hayan leído otras traducciones, pero todas más o menos tratan de transmitir lo mismo. Es la frase, de todas las mentiras que han dicho de mí, una me causa especial extrañeza, y es que digan que soy hábil para hablar, ¿no? Entonces, claro, si nos detenemos en esta primera frase, eh, no hay forma de entenderlo sino irónicamente, porque, pero no irónicamente en el sentido, digamos, tradicional, sino en el sentido que Blastos explica como ironía compleja o también a veces algunos autores la llaman ironía socrática, porque pues si nosotros hemos leído los diálogos de Platón e incluso algunos textos de Genofonte o algunas de las razones por las cuales precisamente Sócrates fue célebre, fue por su capacidad discursiva, por su, digamos, eh, dominio retórico, ¿no? Cuando estamos leyendo cualquier texto, veremos que el interlocutor casi todo el tiempo dice, sí, Sócrates, así lo creo, ya lo veo, sin ninguna duda, ciertamente. O sea, Sócrates va como envolviendo con su palabra, va envolviendo con su... Alcibiades en el banquete lo compara con Masias, que es una suerte de fauno que con su flauta, con su instrumento, va tocando música y va atrayendo a todos los animales detrás de él y los va como hechizando. Y Sócrates con su palabra, con su discurso, con todo su modo sí, con esa articulación, él va también de alguna manera hechizando a los atenienses. Tanto es así que efectivamente esa termina siendo la razón por la cual él termina precisamente como termina, ¿no? Diría Hegel en la filosofía de la historia que no había forma de que no acabara de esta manera Sócrates, porque, porque él es incómodo, incómodo para la polis
incómodo para el poder, sin ninguna duda, y esa incomodidad viene dada precisamente por esa capacidad, ¿no?, que tiene de atraer por la palabra. Entonces, decir que él, de todas las mentiras que han dicho de eh, él sea una le cause especial extrañeza, y es que es hábil para hablar, es muy llamativo porque es muy claro, Sócrates, que tú eres hábil para hablar. Nadie podría discutir que Sócrates era hábil para hablar. Eso era como si alguien que mide 2 metros entrara a una habitación y dijera, de mí pueden decir cualquier cosa menos que soy alto, cuando tenemos que mirar hacia arriba para poder alcanzar y ver su cabeza y ver su cara, ¿no? Entonces, eh, esa es una ironía, ¿no? Porque es cierto que es hábil para hablar, lo es irrefutable, es indiscutible, pero también es cierto que no lo es. Y es decir, también es cierto que es una mentira acerca de quién es Sócrates. Entonces, para poder entender esa expresión de que de todas las mentiras que han dicho de mí, una me causa especial extrañeza y es que digan que soy hábil para hablar, tenemos que entender qué está queriendo decir Sócrates con qué es ser hábil para hablar. Eh, bueno, esa es una, pero todo el texto está impregnado de ironía, y no solamente de la apología, sino otros. Pero voy a explicar, bueno, voy a alterar un poquito el orden entonces de la clase, como para darle continuidad, pero para explicar esto, ¿no? Eh, ¿Qué haces? ¿Por qué Sócrates considera que él no es hábil para hablar? ¿O por qué considera que es una mentira que afirme que él es habilidoso con la palabra? Porque Sócrates, podría decir que por dos razones. Una, quizás es la más importante, que es esa tensión que existe entre él como filósofo y el sofista. El sofista lo mencionamos la vez pasada con Protágoras, pero bueno, célebres también son Gorgias, por supuesto. De hecho, el diálogo Gorgias sí es un diálogo más interesante, como con mayor desarrollo en la discusión. Es decir, Platón sí le da como más fuerza a la palabra, a las objeciones de Gorgias. Es como muy apasionado, hay como drama, ¿no? Hay una dialéctica como hecha, como digamos, una manera realizada en un sentido dramático. Em, pero bueno, también está Hipias, también está Calicles, Laogón, eh, Trasímaco. ¿Y en qué se centraba el pensamiento de los sofistas? Recuerdan que la semana pasada nos preguntábamos si la justicia, un concepto como la justicia, igual podía ser un concepto como la piedad, la belleza, incluso el bien, que es el fundamento mismo, el centro de la ética y de la vida política, sin duda, eh, era un objeto de conocimiento o era un objeto de opinión. Y decíamos, bueno, ahí está esa discusión que se puede dar desde esta perspectiva de la sofística y la filosofía, pero que se ha dado a lo largo de la tradición de Occidente, de la tradición filosófica de Occidente, de muchas maneras. La cuestión es que para los sofistas, realmente lo que existe es precisamente la palabra, o sea, el lenguaje crea la realidad. El lenguaje, sobre todo este tipo de realidad, ¿no? El lenguaje es como la materia misma de la que están hechas estas ideas, ya sea el bien, sea la justicia, o sea la belleza o el amor, ¿no? O sea, realmente lo que es lo justo es justamente, precisamente aquello
que nosotros por medio de nuestro discurso, nuestro logos creador, incluso podríamos decir un logos poético, ¿no? Como generador de realidad, determina que eso es la justicia. Y así, ¿no? O sea, por ejemplo, el poder, o sea, el instrumento más poderoso que tiene el sofista es precisamente la palabra o es precisamente el lenguaje. Y podemos decir la retórica entendida como el arte de persuadir a los demás por medio de la palabra. Esa es la retórica. Y en ese sentido, ¿qué desarrollaban o qué debían desarrollar los sofistas? El ser hábiles para hablar, porque en esa habilidad, en esa competencia, existía precisamente el mayor impacto, las mayores capacidades y el alcance más amplio de las ideas que querían transmitir. Entonces, claro, cuando Sócrates dice, de todas las mentiras que pueden decir de mí, una me causa especial extrañeza, y es que digan que soy hábil para hablar, se refiere principalmente a, de todo, pueden decir de mí cualquier cosa, pero no pueden decir de mí que soy un sofista, porque prácticamente todo lo que yo he hecho en Atenas es justamente discutir con sofistas, ¿no? Entonces, allí está esa ironía, porque Sócrates era habilidoso para hablar, tenía una fuerza retórica poderosísima, pero a la vez dice que no es hábil para hablar porque de alguna manera él entiende que el propósito digamos, de su poder verbal, de su poder lingüístico, no es crear la realidad, no es transformarla, sino que es llegar incluso a un cierto silencio, que no es el silencio del que no sabe, sino que es el silencio del que reconoce que aquello que conoce no puede ser expresado de una manera total. O sea, Sócrates nunca define la justicia, solo pregunta, ¿no? Y refuta continuamente, como en el Eutifrón, veíamos la semana pasada, nunca llegamos a una definición de piedad, porque lo que va diciendo Eutifrón siempre está siendo como desmontado, cuestionado, refutado por la pregunta socrática, ¿no? Y lo que hace, de alguna manera, Sócrates es como exponer o dejar allí expuesta la, la ignorancia o el desconocimiento de Eutifrón. Entonces, claro, si nosotros nos ponemos a ver este Sócrates, él lo que apunta, lo que trata de llegar es a un silencio, pero que no es un silencio, decía, de ignorancia, sino un silencio de mucha comprensión, ¿no? De que aquello que quiere nombrar es puede tener un grado de inteligibilidad, sí, puedo comprenderlo, pero el logo humano, la palabra, resulta insuficiente. Entonces, por eso allí, al inicio mismo de la epología, digamos, vemos esa ironía. Esa ironía está allí de inicio. También, digamos, la ironía es como una clave para leer la apología. También hay algo muy claro en la apología, que es lo que a veces se conoce como intelectualismo ético o intelectualismo moral, ¿no? Y que parte más o menos de lo mismo, ¿no? Sócrates considera, o Platón, que al final comprender, o sea, incluso contemplar, si quieren, o sea, es como un acto contemplativo, estas ideas como
la justicia, el bien o, bueno, o la belleza, son, son es como de alguna forma ese conocimiento te lleva o te conduce a un modo de vida. A, tú no, es como cuando tomaríamos la alegoría de la caverna, ¿no? No puedes salir de la caverna y después pretender que no has salido. Ese movimiento, esa travesía que es de la caverna hacia la afuera, transforma, transforma el espíritu, transforma la mente de quien lo realiza, de quien realiza ese tránsito, y ya no puede actuar como si no hubiera visto lo que ha visto. Entonces, claro, eso también suele ser como interesante, porque, por ejemplo, el propio Aristóteles no estaba de acuerdo, ¿no? O sea, para Sócrates, em, tú no puedes eh, actuar en contra de lo que sabes. Uno podría decir, pero ya va, Sócrates, espera un momento, cuando yo puedo comprar una cajetilla de cigarrillos y en la parte de atrás aparece todo lo que me va a dar si yo fumo el cigarro, si yo me puede dar cáncer, y incluso puedo encontrar una fotografía de un pulmón totalmente lleno de nicotina, y aún así saco el cigarro de la caja, lo enciendo y lo fumo, ¿no? O ahora voy a comprarme una bolsa de papas fritas y ahí tengo unos octógonos que dice que es alto en sodio, alto en grasas saturadas y tal. Y yo abro la bolsa de papas fritas y me como las papas fritas. Entonces, ¿cómo es que es realmente si si sé que es el bien o sé que es el mal, bueno, yo evito el mal y hago el bien, ¿no? ¿Qué creen ustedes que diría Sócrates? Porque Sócrates habla de esto, ¿no? Sócrates dice, no hay forma de que alguien eh, conozca el bien y haga el mal. Es decir, eso está allí en la misma apología, ¿no? Cuando él le dice a Meleto, tú no debiste haberme acusado, tú debiste haberme instruido si yo estaba haciendo daño a los jóvenes. Eh, porque de alguna manera nadie hace mal a sabiendas. El que hace mal lo hace por ignorancia. Eh, He puesto un poco estos ejemplos como muy simples, quizás muy burdos, pero ¿qué diría Sócrates? ¿Por qué fumamos si sabemos que nos hace mal? ¿Por qué comemos papas fritas si sabemos que nos hace mal? ¿Por qué no sé, nos desvelamos? O incluso cuestiones todavía peor, ¿no? Porque la gente consume drogas o porque la gente se hace daño o hace daño a los demás, si está muy claro que es dañino. ¿Qué creen ustedes que diría Sócrates? Porque además, también ese es el propósito fundamental de Sócrates como maestro, porque Sócrates no quiere enseñar o no busca. O sea, ¿qué busca Sócrates cuando le pregunta a Eutifrón por la piedad, que es además Eutifrón el sacerdote de Atenas? ¿Qué busca cuando le pregunta a los jueces qué es la justicia? Cuando le pregunta a los militares qué es la virtud? Cuando le pregunta a Protágoras qué es eso, si esa virtud se puede enseñar o qué es la virtud cívica. Cuando le pregunta a Laques por la valentía. No, ¿cuál es el propósito fundamental de Sócrates como interlocutor, como maestro? Em, Busca avergonzar a Eutifrón, busca que Eutifrón se sienta vencido, es decir, busca imponerse, desmoralizarlo, hacerle como de alguna manera eh, que se avergüence de sus propias contradicciones. ¿O qué busca Sócrates
cuando cuestiona a sus interlocutores, a tal punto que fíjense que los jueces atenienses lo acusan, ¿no? O no solamente lo acusan, sino que lo condenan. Es decir, Atenas, porque son más de 500 jueces, lo condenan a muerte. ¿Qué busca Sócrates? O sea, cuando confronta a sus interlocutores hasta ese punto, ¿no? Eh, sí, en efecto, dice Pablo, en cada ocasión los presentes creen que yo soy sabio respecto a aquello que refuto a otro. Esa es una expresión de Sócrates, ¿no? O sea, esa es una cita de la propia apología. Eh, y claro, en efecto, llama la atención, ¿no? La mayoría cree que soy sabio, o sea, cuando uno está leyendo el Eutifrón, queremos decir, o sea, sentimos como lectores, porque además se presenta, como les decía, de forma muy dramática, sentimos como lectores que Sócrates sabe lo que es la piedad, que no quiere decirnos lo que es la piedad, porque, bueno, eh, ahí podemos también hacernos esa pregunta, ¿por qué no quieres decirnos? O sea, cuando Sócrates dice, solo sé que nada sé, ¿le creemos? O sea, ¿es verdad que no sabe? Porque actúa como si supiera, ¿no? No solamente en el caso de Utifrón, también en el caso de, de la República o en el caso de Gorgias especialmente, por ejemplo, que es un diálogo que si no lo han leído también se los recomiendo muchísimo, porque bueno, hay cuestiones éticas que incluso nos permitirían ver o entender. Además que como les dije, el Gorgias no tiene ese interlocutor que es tan pasivo, sino que Gorgias se presenta como un interlocutor más activo, hay como una tensión dramática más fuerte. Pero vuelvo a mi pregunta, ¿no? O sea, ¿qué quiere Sócrates cuando interpela del modo en que lo hace? ¿Cuál es su propósito? Sería como muy cruel que su propósito fuese avergonzar al otro, ¿no? O su propósito fuese em, exponer las contradicciones de su discípulo. Eh, ¿Qué busca realmente? Porque lo que busca es lo que enseña al final. O, bueno, no en todos los casos lo logra, porque vemos que con el propio Eutifrón, él le dice, estuviste muy cerca de decirlo, pero no te atreviste, ¿no? Y bueno, ahora dime qué es la piedad, ta, 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 ta. Pero ¿qué fue aquello que estuvo muy cerca, ¿no? Y además que no es tampoco gratuito que muy poco tiempo después, o sea, como una página después de decir eso, el diálogo acaba, ¿no? Ese encuentro con Utifrón termina porque él va llevando a Utifrón a un punto, a un punto, a un punto en donde Utifrón tiene que admitir que no sabe lo que es la piedad, pero no lo logra, no lo admite. Entonces, bueno, ya no podemos seguir conversando, no tiene ningún sentido seguir conversando y termina el diálogo. Pregunta Pablo, ¿será, profe, que de algún modo querer hacer ver a los demás que el saber es comprender que en realidad la administración de los saberes es lo importante y no verlos como una verdad? Eh, a ver, dos cositas. Una, sí, o sea, sí es cierto que quiere hacer ver a los demás que el saber es comprender. Comprender que en realidad, bueno, exacto, nosotros nuestro lenguaje no es suficiente. La vía, de alguna manera, mucho de la vía del conocer socrático, platónico, es la vía negativa, ¿no? Y, y por eso Eutifrón sería un mejor sacerdote, sería más sabio de algún modo, si reconociera o aprendiera que
no sabe lo que es la piedad. Porque quizás eso haría, y eso de alguna manera también lo dice Sócrates allí, un hombre más piadoso. Y es posible que eso también pueda llevarse, o sea, incluso podríamos hacerlo de una manera más problemática con otros temas, ¿no? O sea, em, el saber qué pasaría si un juez admitiese que no sabe lo que es la justicia. Em, Quizás no tendría que admitir propiamente que no sabe lo que es la justicia, porque en realidad sabría que no es algo expresable o que no responde a una premisa universal, digamos, estática, sino que siempre hay que estar discutiendo acerca de lo justo y que esa idea, o sea, lo que busca Sócrates es, sí, de alguna forma, no es, o sea, también es muy importante que entiendan como dos cuestiones, ¿no? Cuando tú mencionas aquí, Pablo, que no verlos como una verdad, quizás eso sí me haga como un poquito de ruido, porque no es tampoco un relativismo, tampoco es una idea de que, o un escepticismo, porque al final también, curiosamente, la academia platónica derivó en eso, en una suerte de, bueno, de escepticismo tremendo, ¿no? Con Menón, perdón, con Zenón y con otros académicos, terminaron siendo sexto empírico. Hay otros, una cantidad de discípulos de la llamada academia platónica que terminaron siendo escépticos, ¿no? Porque afirmaban que no se podía conocer nada. Sí se puede conocer, sí se puede conocer, y lo que se busca conocer es una verdad. Lo que pasa es que también hay como un reconocimiento de que esa verdad que se conoce es una verdad, es como es como aquello a lo que nosotros podemos más o menos contemplar, conocer, aproximarnos, pero no poseerla por completo. Eso sí lo reconoce con mucha claridad Sócrates. Entonces, en esa relación del maestro-discípulo, lo que busca Sócrates, como les decía antes, bueno, que el discípulo te desarrolle, exprese o manifieste su propia voz, por una parte, y por eso es la mayéutica, el recurso, el método como que más utiliza, que es el de la pregunta, el de ir sacando por medio de la pregunta esa voz, esas verdades, esas interiores, y bueno, que reconozca también sus propios límites, ¿no? Y bueno, esos límites son, eh, bueno, lo que yo no diría que es exacto un escepticismo como lo que derivó la academia, pero sí una comprensión de los límites, que la ironía también es eso. En cierta forma, la ironía también es una comprensión de los límites, ¿no? O sea, no, el propio lenguaje dice y no dice, ¿no? O sea, el lenguaje filosófico, platónico, es irónico en cierta forma porque dice mucho acerca de lo que no puede decir. Y esa es la alegoría del sol, es la alegoría de la línea, es la propia alegoría de la caverna, donde nos dice algo que tampoco puede ser dicho de otra manera, ¿no? Em, Entonces, bueno, aquí hay algunas referencias al elemento, al carácter, podríamos decir, histórico de lo que es la apología, ¿no? Como también está en las memorabilias de Genofonte, en la apología a Socrates de Libanio, que se conserva solamente un pedacito, una apología de Licias, que sobrevivieron solo 4 fragmentos, de
En fin, como para darles a ustedes allí unas referencias de que efectivamente está narrando algo que sucede históricamente. Entonces, bueno, vamos a revisar algunos fragmentos. Bueno, acá está, de las muchas mentiras que han urdido, una me causó especial extrañeza, aquella en la que decían que teníais que precaveros de ser engañados por mí, porque dicen ellos soy hábil para hablar. Eso es al inicio de la apología y ya entienden más o menos qué es a lo que se refiere, ¿no? También allí podemos ver esa tensión que también mencionábamos en la clase anterior entre fisis y nomos, ¿no? Entre aquello que está enfocado más en un sentido de la naturaleza, en un sentido de la episteme, en un sentido, digamos, que es objetivo, que es universal, y algo que tiene que ver más con el nomos, que es una ley, una creación más artificiosa, si se quiere, como más poética, de lo que es lo bueno, lo justo, lo bello. Bien. Bueno, él hace mención a dos tipos de acusadores, ¿no? Habla de unos primeros acusadores y unos segundos acusadores. Y dice, en primer lugar, lo más conveniente es que me defienda de los primeros acusadores y después de los segundos, ¿no? Y los segundos no les va a dar tanta importancia. Él dice esto porque los primeros acusadores son los acusadores anónimos, los que son esos pequeños, esos eutifrones, vamos a decirlo así, esos laques, esos critias, esos hipias, que van encontrándose, o que se ha ido encontrando Sócrates por el camino, y que los ha dejado, así como vimos que dejó a Eutifrón, como muy expuestos. De alguna manera, si uno es honesto, o sea, si el interlocutor de Sócrates es honesto y humilde, podríamos decirlo así, ve sus bases socavadas por esa mirada, por ese escrutinio tan poderoso de la mirada de Sócrates, ¿no? Y eso no es fácil de resistir, o sea, él lo cuenta también allí en la Apología, cuando su amigo Crefonte le dice, he consultado al oráculo y me ha dicho que tú eres, que le pregunté quién era el hombre más sabio de Atenas y me ha respondido Sócrates. Y Sócrates le dice, eso no puede ser cierto, yo voy a demostrar que este vaticinio es falso, ¿no? Y voy a buscar, por supuesto, ese contraejemplo, voy a buscar demostrar que yo no puedo ser la persona más sabia de Atenas. Y bueno, él cuenta allí, pregunta al político, al artesano y a algunos otros atenienses, y dice, bueno, la diferencia que existe entre ellos y yo, y quizás por eso yo sea el hombre más sabio de Atenas, es que ellos no saben que no saben, mientras que yo sí sé que no sé. Y ciertamente, eso también lo va a mencionar en el banquete, la verdadera ignorancia, así como la verdadera sabiduría está en saber que uno no sabe, la verdadera ignorancia está en ignorar que uno ignora, ¿no? Entonces, ese ejercicio que hace Sócrates con su interlocutor o con su discípulo, fundamentalmente o principalmente está en, en ese autoconocimiento. Es como presentarle un espejo donde se tiene que ver a sí mismo, ¿no? Y pues por supuesto muchos de los atenienses no son capaces de resistir ese espejo, no son capaces de resistir su propio reflejo, cuando se ven no se reconocen o no se quieren reconocer. Y esos son precisamente aquellos acusadores que Sócrates sabe que lo van a condenar, ¿no? Que lo van a terminar, sí, considerando culpables. Y él dice, bueno, en primer lugar voy a tratar de defenderme de estos primeros acusadores. Claro, la cuestión aquí
Es que eso no es, además Sócrates también lo va a decir, eso no es una cuestión de ahora, es que la verdad es que en sentido amplio, para nosotros es muy difícil resistir la verdad, ¿no? O sea, si se ponen a ver, creo que ustedes en Chile pronto tendrán elecciones, yo estoy ahora viviendo en Perú y también van a haber elecciones, y es posible que un candidato que hable con la verdad, en la medida que sea más honesto, va a tener menos seguidores, ¿no? Eh, las personas no quieren escuchar la verdad, o sea, no, no, no les agrada y prefieren aquellos que justamente le dicen lo que ellos quieren que les diga. En cambio, Sócrates o sea, él mismo se define en el Gorgias como el médico, a diferencia él pone como ejemplo el pastelero. Los, los ciudadanos que justamente van a votar, los que van a votar por sus políticos, gobernantes, pero también formarían parte de este tribunal que juzga a Sócrates y que es reflejo de esto, eh, eh, pues él dice, son como niños. Y si aparece un pastelero y le ofrece pasteles a los niños, y aparece el médico, que probablemente considere que los niños enfermos deben recibir una medicina amarga, pues los niños sin duda preferirán los pasteles que esa medicina amarga que provee el, el médico. Y si yo les pregunto, bueno, ¿por qué se defiende del modo en que lo hace? Porque uno lee la apología y dice, bueno, pero Sócrates realmente quería que salvarse, ¿no? O sea, porque su tono es altivo, su, su defensa es dura, no se humilla como era usual, no llora, de hecho él dice, ustedes están esperando que venga aquí y me comporte como han comportado otros y traiga a mis hijos, que se van a quedar huérfanos y a mi esposa y suplique y por supuesto eso no va a pasar. Em, y es eso, ¿no? Tiene como altivez. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Sócrates se defiende de ese modo? Y la respuesta es también irónica. ¿Por qué? Vamos a ver si ustedes lo ven. O sea, ¿qué pasa en el juicio de Sócrates? Si lo leemos con esta misma clave de ironía, ¿cuáles serían los contrarios que están allí, que no se anulan? A ver si se les ocurre. Porque leemos la apología y nos preguntamos por qué se defiende del modo en que lo hace. A ver qué me dice. Me pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano también. ¿Qué se les ocurre? ¿No les llamó la atención ese modo, ese tono en el que Sócrates se defiende? ¿Por qué lo hace así? Nada, silencio. ¿Sí, Pablo? No he llegado hasta... O sea, llegué a esta parte donde empieza a interrogar a Mileto, ¿no? Y Ajá. como que le empieza a preguntar si los jóvenes podrían aprender o comprender. Ah, no, le empieza a preguntar a Mileto si los jóvenes podrían aprender, no sé, de X personas, no me acuerdo qué, y finalmente empieza a agrandar el discurso y le dice a Mileto, entonces los jóvenes podrían aprender de los artesanos o del pueblo ateniense, sí,
Entonces le dice, ¿y por qué de mí no? Entonces, o sea, soy yo el único que no, del cual los jóvenes no pueden aprender, una cosa así. Entonces como que Exacto, sí. hace una apología, obviamente, Ujú. muy bien construida, de dejar un poco como en ridículo a Meleto, porque lo hace como que lo desnuda, ¿no? Frente a, frente a esa oposición tan férrea de Meleto de acusarlo de pervertir o corromper a los jóvenes. Sí, y en realidad eh, eso que hace con Beletto, que ya sería, eso formaría parte de esos segundos acusadores, que en cierta Ujú. forma es como más honesto, porque no están en el anonimato, sino que, bueno, eh, eso que hace con Beletto lo hace en realidad los jueces, o sea, porque esta es la ironía. La ironía está en que se supone que los jueces atenienses o Atenas juzgan a Sócrates. Y lo que termina sucediendo es lo contrario, que Sócrates juzga a Atenas, ¿no? Termina Sócrates como siendo el juez y, y de alguna manera él va a decir, o lo que el fondo de la defensa es, voy a hablarles con la verdad y voy a ver si ustedes resisten que les hable con la verdad. Y bueno, claro, la verdad es que les dicen, bueno, son unos ignorantes porque ignoran que ignoran, ¿no? Porque allí están ellos. La verdad es que se dejan llevar por las opiniones, se dejan llevar como em, porque también tampoco les interesa. Él se define en algún momento de la apología, dice, yo soy como un tábano. Un tábano es como un insecto muy ruidoso que realmente no pica tanto, o sea, su picadura no es tan fuerte ni peligrosa en absoluto, pero hace mucho ruido y es como molesto. Entonces dice, usted, Atenas es como un caballo. El caballo es fuerte, es brioso, pero está dormido. Y yo soy ese tábano que lo despierta, que busca despertarlo. Pero evidentemente el caballo al despertar, lo primero que va a hacer es matar al tábano, ¿no? O sea, como que espantarlo, quitárselo encima. Entonces, Sócrates ciertamente es esa voz que, que los políticos no quieren escuchar o que no les interesa tampoco escuchar, que no, de hecho, bueno, en efecto, hay otra parte también de Vieja Apología donde él mismo comenta por qué no se dedicó a la política. Dice, bueno, si yo me hubiese dedicado a la política, desde hace rato no estaría vivo. Porque en efecto, el juego de la política es el juego de las percepciones, de las apariencias. El juego de la política está muy metido dentro de la caverna, eh, que es como dar por ciertas todas esas sombras. En cambio, él habla, bueno, él también, eso lo dice Platón en la caverna, en la República, dice, bueno, el hombre que sale y ve debe volver a la caverna. Es decir, muy dentro del ámbito del intelectualismo ético, hay un deber moral del hombre sabio o del que conoce de hacer ver al otro, ¿no? Y lo que básicamente le pide, le hace ver al otro es, estás dentro de una caverna, quítate las cadenas, o sea, sal. Eh, y, y eso, y claro, al salir tiene que volver y decirle al otro, estás dentro. O sea, él lo que busca de alguna manera es como liberar a los atenienses y que se convierta, ¿no? Como en una especie o sea, de ciudadano consciente que precisamente dentro de su conciencia o dentro de su, o sea, se hace como un ciudadano también más responsable y esa responsabilidad ciudadana consistiría justamente en hacer despertar al otro, en hacer despertar al que tiene al lado y al otro y al otro. Entonces,
eso formaría una ciudadanía, una politeia o una polis. En general, bastante más madura, más consciente, con unos fines más claros. Entonces, él lo dice de una manera, la dice de otra, lo dice así o de otra forma, pero está en ese ánimo y en esa actitud confrontativa. Bueno, él sabe también, él dice, yo sé que lo que me sucede a mí le ha sucedido a otros y les va a seguir sucediendo a otros en el futuro. Es decir, yo sé que, eh, que hablar con la verdad tiene su precio, que otros lo han hecho y han tenido más o menos este mismo resultado y que en el futuro eso va a seguir siendo así. Que todos aquellos que hablen con la verdad eh, no van a, o sea, digamos, van a tener probablemente, pues, van a ser perseguidos, van a ser castigados, van a ser asesinados. Em, y, y bueno, pero es interesante porque también, como les decía, es irónico, o sea, él termina juzgando a Atenas y no a Atenas a Sócrates como parece ser. Entonces, todo se va dando como en esa misma clave y, y bueno, precisamente la figura de Sócrates se hace tan importante para Occidente por eso, ¿no? Porque de alguna manera también tiene ese trasfondo o tiene ese propósito ético, tiene, digamos, esa fuerza moral. ¿Qué es lo que persigue al final cuando educa? No te quiere dar como una suerte de referencias o expresarte determinados contenidos, ¿no? Es, educa en la forma, educa en el ejercicio, lo que hemos hablado tantas veces, del pensamiento crítico, ¿no? Em, ok, a ver. Eh, em, Dice, a causa de esta investigación, un poco lo que les venía diciendo, atenienses, me he creado muchas enemistades muy duras y pesadas, de tal modo que de ellas han surgido muchas tergiversaciones y el renombre este de que soy sabio. En efecto, en cada ocasión los presentes creen que yo soy sabio respecto a aquello que refuto a otro, que es un poco lo que comentaba Pablo. Es probable, atenienses, que el Dios sea en realidad sabio y que en este oráculo diga que la sabiduría humana es digna de poco o de nada. Y parece que éste habla de Sócrates. Se sirve de mi nombre poniéndome como ejemplo, como si dijera, es el más sabio el que de entre vosotros, hombres, conoce como Sócrates que en verdad es digno de nada respecto a la sabiduría. Y bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Aquí, bueno, también está esta mención de intelectualismo ético sobre ese pasaje que yo les comentaba que es una respuesta a Meleto. No tendrías que haberme traído al tribunal, tendrías que haberme educado. Porque al final, él es justamente lo que él persigue como maestro. O sea, em, básicamente, si yo te muestro o tú lo ves, ¿no? Si logro que te quites la venda de los ojos, que te quites las cadenas de la caverna y sales, ya vas a hacer el bien. Es decir, esos ejemplos que poníamos de por qué la gente fuma o por qué la gente come mal o se droga, en fin, lo que sea, supuestamente habiendo también tanta información y sí, eh, es tan difícil ahora ser ignorante con respecto a lo que uno come o respecto a lo que uno hace. Sócrates, ¿qué diría? Sócrates diría, no lo sabes. O sea, crees que lo sabes, pero no lo sabes. O sea, crees que sabes realmente que al encender ese cigarrillo, la nicotina va a producir esto o aquello en la sangre o en los pulmones. Pero en realidad no lo sabes. Porque si supieras con propiedad lo que la nicotina genera en la sangre y en los pulmones, no lo harías. Eh,
es un saber muy superficial el que tienes, es un saber como muy, sí, como nominal, pero una comprensión profunda de lo que sabes te obliga necesariamente a no hacerte daño, ¿no? Em, y volvemos al tema de la educación, ¿no? La educación real es un poco esta, ¿no? Em, Hay algo que resuena en algunos textos de Hannah Arendt cuando ella habla de la banalidad del mal. ah, la idea es más o menos esta. O sea, el hombre que roba, pongamos, que roba los recursos que iban destinados a un hospital, no está pensando en el sufrimiento de los enfermos, de los familiares, de probablemente niños que no reciban quimioterapia o cuestiones por el estilo. No está pensando en eso cuando roba. Probablemente esté pensando en el yate que se va a comprar, o la casa, o el viaje, o la cantidad de dinero que tendrá en su cuenta bancaria. Y eso es banal. Eso es ignorancia. Si realmente supiera y si realmente sintiera el daño que ocasiona su corrupción, su robo, no lo haría. Em, entonces, es un poco eso, es, digamos, ese conocimiento que creemos tener de las cosas, el conocimiento que creemos tener de que, bueno, sí, yo sé que fumar hace mal, pero igual me causa placer o me quita la ansiedad, o yo sé que comer papas fritas está mal, pero tengo este antojo o esto, no sé, sabe muy bien o lo que sea. En realidad es un conocimiento que es banal, es un conocimiento que es superficial, porque, y la educación está precisamente en salir de esa banalidad, en mostrarte las consecuencias, en llevarte a los límites. Y en ese llevarte a los límites de tu ignorancia, llevarse a los límites de tu superficialidad, eh, eh, te darías cuenta que no puedes hacer eso que has estado haciendo. Ese es el tipo de educación que efectivamente quiere llevar a cabo, quiere desarrollar Sócrates. Y por eso es una educación muy, muy compleja, porque es una educación que requiere tiempo, porque es una educación que supone una relación con el otro, con la pregunta, con lo que, una relación una educación que puede fracasar, que es lo que ocurre en el Eutifrón. En el Eutifrón hay una idea de que efectivamente es muy frustrante porque Eutifrón no lo admite. Y es verdad, o sea, es comprensible, porque si Eutifrón admitiera que siendo un sacerdote no sabe lo que es la piedad, probablemente eso le generaría una crisis tremenda, ¿no? O sea, dejaría de ser sacerdote o no sabría ya qué hacer, o todo el tiempo que creyó que era un buen sacerdote ya no lo era. O sea, la crisis existencial de Eutifrón al admitir que no sabe lo que es la piedad sería muy profunda, y por tanto preferiría no hacerlo y tener como... Pero bueno, transitar por esa crisis es lo que hace el hombre que sale de la caverna. O sea, la salida de la caverna no es una salida amigable, no es una salida placentera. De hecho, cuando él la describe en la alegoría, dice que la vista, que los ojos se sienten heridos, ¿no? Y claro, es un poco lo que puede ocurrirle al espíritu, ¿no? Cuando sale de la caverna. Se siente, se siente herido, se siente lastimado porque le cuesta resistir la luz, le cuesta como soportar esa luz que le va a permitir ahora ver las cosas como son. No las ve como son tampoco porque no puede.
Entonces lo que ves son el reflejo de las cosas en el agua, ¿no? Como en una especie de, no dice si es río o lago, pero dice, ve las cosas, el reflejo de las cosas en el agua, que ya no, que sigue siendo un reflejo, pero ya no es no es esa sombra en una caverna, sino un reflejo más parecido a la realidad. Porque el hombre, mientras está encarnado, y eso ya es parte como ese dualismo antropológico propio de Platón, mientras tiene este cuerpo, no puede ver las ideas, sino por medio del reflejo de esas ideas en las cosas, ¿no? Em, em, bueno, la, bueno, nosotros no les voy a mencionar este pasaje del Protágoras porque ya lo comentamos la vez anterior y más o menos va sobre lo mismo, sobre esa discusión de lo que se enseña y no se enseña. Otra manera también, otro elemento que vale la pena mencionar antes de terminar, ¿no? Quedan 10 minutos, es entender que también hay un elemento muy interesante en por qué Sócrates se defiende del modo en que lo hace, y es también visto desde una ética de fines, ¿no? Desde una suerte de lectura teleológica. Sócrates dice, o sea, como que, ¿qué es lo más importante? Una vida biológica, una vida corpórea, una vida que podríamos decir morir de viejo en una cama rodeado de tus seres queridos, o una vida justa y honrada. Es decir, ¿qué es lo que uno persigue como fin de la existencia? La autopreservación a toda costa, o una vida con propósito, ¿no? Una vida con sentido. Él lo dice aquí, en esta tercera cita, ¿no? La del 29e. Dice, mi buen amigo, siendo ateniense de la ciudad más grande y más prestigiada en sabiduría y poder, no te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores, y en cambio no te preocupas ni interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible. Y si alguno de vosotros discute y dice que se preocupa, no pienso dejarlo al momento y marcharme, sino que le voy a interrogar, a examinar y a refutar, y si me parece que no adquirió la virtud y dice que sí, le reprocharé que tienen menos lo digno de más y tienen mucho lo que vale poco. De una forma, Sócrates dirá, bueno, eso es lo que él hace, ¿no? Dice, es más importante una vida justa y honrada que una vida simple, que una vida biológica. Y si para dejar, o sea, entonces eso es lo que entendería él, que la vida justa y honrada, ser coherente con ese propósito, con ese fin, puede a veces incluso ponerlo a uno en una situación en la que tenga que sacrificar su propia integridad, su propia integridad física, podría decirse, no moral. Para Sócrates era preferible morir que vivir traicionando su propia moral, digamos, rompiendo o sea, perdiendo de vista ese fin que es vivir con justicia y con honradez, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos, lo hacemos conforme al fin que perseguimos. Si el fin es la autopreservación a todos, bueno, se va a defender, va a dejar de filosofar, porque por eso es que lo acusan y por eso es que al final lo matan, o se va, porque una de las opciones que le dan en la apología es que también el exilio, o, o paga una fianza o paga una multa, y en ese pagar admite de alguna manera su culpa, o no se mantiene firme, se mantiene íntegro y dice,
yo soy una persona justa y honrada, ustedes serán los que cometerán injusticia conmigo, ¿no? Ustedes son los que irán en contra o sea, la decisión es de ustedes. Yo ni me voy a dejar, ni voy a dejar de filosofar, ni me voy a exiliar, ni voy a admitir ninguna culpa pagando una multa. Entonces, bueno, si la opción es morir, pues será morir, ¿no? Entonces, eso también lo mantiene firme en esa intención. Y bueno, esta frase es célebre, la concepción de la muerte, tiene Sócrates, ¿no? Dice, en efecto, atenienses, temer la muerte no es otra cosa que creer ser sabio sin serlo. Pues es creer que uno sabe lo que no sabe. Pues nadie conoce la muerte, ni siquiera si es precisamente el mayor de todos los bienes para el hombre. Pero la temen como si supieran con certeza que es el mayor de los males. Sin embargo, ¿cómo no va a ser la más reprochable ignorancia la de creer saber lo que no se sabe? Yo, atenienses, también quizá me diferencio en esto de la mayor parte de los hombres, y por consiguiente, si dijera que soy más sabio que alguien en algo, sería en esto, en que no sabiendo suficientemente sobre las cosas del Hades, también reconozco no saberlo. Sí, bueno, la muerte puede ser cosas, dice Sócrates, o un sueño profundo, o se acabó todo, ya se apaga la luz y sería un sueño profundo. Por tanto, bueno, nosotros a veces cuando dormimos profundamente nos sentimos bien, dice él. O hay algo más, ¿no? Hay una posibilidad de que existe una vida más allá de la muerte. Y si eso es así, bueno, en ese lugar yo me reencontraré con grandes sabios y le preguntaré a Heráclito tal cosa y le preguntaré a Homero tal otra. Cuestión que tampoco es mala, ¿no? Y entonces, ¿por qué yo he de temerle a la muerte si no no es un mal? Entonces dice, bueno, temer la muerte es creer ser sabio sin serlo. Y la temen como si fuese el mayor de los males, cuando podría ser el mayor de los bienes. Y así termina. Dice, bueno, ustedes se van a la vida, yo a la muerte. ¿Quién va a un lugar mejor? Solo el Dios lo sabe. Bueno, hay otras cuestiones que podríamos ver de la propia apología, pero bueno, ya por hoy vamos a dejarlo. Esta frase es muy potente también. Una vida sin examen no tiene objeto vivirla para el hombre. Aquí es donde él hace esa distinción entre vida y vida con sentido, ¿no? Dice, por otra parte, digo que el mayor bien para un hombre es precisamente este, tener conversaciones cada día acerca de la virtud y de los otros temas en los que vosotros me habéis oído dialogar cuando me examinaba a mí mismo y a otros. Y si digo que una vida sin examen no tiene objeto vivirla para el hombre, me creeréis aún menos. Sin embargo, la verdad es así, como yo digo, atenienses, pero no es fácil convenceros, ¿no? Bueno, chicos, la próxima semana vamos a seguir con Sócrates. Yo les dije, le íbamos a dedicar 3 clases, pero no es o sea, como ven, es una figura clave, no solamente para la filosofía, sino también especialmente para la filosofía de la educación, porque es el maestro por excelencia, ¿no? Es el maestro que busca conectar con el alumno, escucharlo, hacer que efectivamente se despierte en él, pero lo que vamos a ver la próxima clase o la semana que viene es qué es lo que queremos que se despierte. Lo que queremos que se despierte es un eros, lo que queremos que se despierte es un deseo por conocer. Eso no es fácil, es más bien muy arduo, pero lo vamos a ver desde una lectura del banquete que realiza Pierre Adot en una conferencia que se llama La figura de Sócrates. Bueno, yo la voy a comentar un poco por acá y bueno, vamos a hacer referencia continuamente al banquete, aunque no lo tienen por qué leer. Lo único que les pediría es que lean la apología, incluso por el bien de ustedes, ¿no? Por complementar esa formación humanística que queremos que tengan. Antes de terminar, les quería comentar que si hay alguno de ustedes que todavía no ha respondido a la Solemne 1, que está en la semana 10, todavía tienen el día de mañana para hacerlo. Yo voy a corregir el fin de semana, de modo que
ustedes tengan su nota la próxima semana. Espero tenerla para lunes, martes, pero porque bueno, también tengo otros compromisos que cumplir, pero voy a tratar de corregir. Ustedes, no, ustedes son un grupo pequeño, entonces creo que va a ser una corrección que no me va a llevar tanto tiempo, pero bueno, igual no lo voy a hacer mañana. Así que si alguno de ustedes no ha respondido a la solemne, por favor lo hacen mañana, que ya así el sábado no lo, lo voy a corregir y ya no van a tener tiempo. ¿Ok? Entonces, terminamos ya con Sócrates, terminamos ya con esta parte de modelo pedagógico clásico la próxima semana. Entonces, bueno chicos, ya gracias por acompañarme hoy.